Quedamos provincia por provincia, los casos, ¿no?, de gatillo fácil. Yo le voy a pedir al director, a Claudio, que ponga el cuadro correspondiente, que es el número 3. Y bueno, vos, yo lo que veo en el cuadro, que está encabezado porcentualmente por Buenos Aires. Claro, este es el tema. En este cuadro vas a encontrar con que la provincia de Buenos Aires obviamente encabeza con el 40 y pico, 46 creo que 45. es. 45% de los casos. Sí. Pero estamos hablando sobre una población de casi 15 millones de habitantes. Está bien. En donde vos tomás, al revés, tomás la población, sí, te vas a dar cuenta que la más afectada por estas políticas es Tierra del Fuego, proporcionalmente. La provincia de Santa Fe es la más afectada, la que más casos registra. Sí. Recién aparece en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Capital Federal, abajo de estas. Y de Santa Fe sobremanera. Y vos fijate entonces, habiendo un gobierno que no responde, que no es del mismo palo que el gobierno nacional. Por eso... Pero acá, yo diría así, habiendo un gobierno que es socialista. Bueno, no quiero afectar a nadie, pero... No, está bien, pero hay, digo, no es una dictadura. Alguien habla de que esto es el socialismo de estancia también, ¿no? Bueno, y está bien, ahí pero... es donde entra ya una crítica de otro carácter que... Claro, te entiendo, pero quiero decir, no hay una dictadura, no hay un gobierno neoliberal... No, es que es política de Estado, Andrés. Claro. Es política de Estado. El kirchnerismo registra más del 50%, el 58% de todos estos casos los registra el kirchnerismo. No es casual. De los 68 muertos en el contexto de la represión política y social en el país del año 83 a la fecha, casi una tercera parte es adjudicada al kirchnerismo. En ese contexto aparece lo de la provincia de Santa Fe. En ese contexto aparece la provincia de Córdoba, que también es un palo que no responde al del gobierno nacional. Y en ese contexto aparece la capital federal, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, que se expresa en el palo de la derecha neoliberal, llámalo como quieras, identificada con Macri y compañía. Pero entonces, ¿qué estamos viendo nosotros cuando analizamos estas cuestiones? Lo que estamos analizando y lo que estamos viendo es que se trata de una sistematización, de un método que se ha sistematizado. Porque lejos de disminuir o de ser combatido, lejos de aplicarse lo que dicen la propia ministra Garré en esta interna feroz que está teniendo dentro de su propio ministerio, con un secretario como Berni, que acaba de hacer un ensayo general, y pocos recuerdan, hace 2 meses, menos de 2 meses atrás, cuando detuvo a 60 personas que protestaban por los planes en la Panamericana y los llevó detenidos a Campo de Mayo, dirigiendo él a la Gendarmería, los lleva detenido a Campo de Mayo por primera vez desde el año 83 a la fecha que hubieron civiles detenidos en Campo de Mayo, y no casualmente el día del detenido desaparecido, que se recordaba el detenido desaparecido. Esto ocurre hoy, en el gobierno de los derechos humanos. Esto ocurre. Esto está sucediendo, pero excede largamente el palo político de tal o cual gobierno y tiene más que ver con las entrañas del propio sistema. Sistema que dice que la represión es una herramienta que tienen. Y hay 2 caminos. O la hacen sin el consenso y por lo tanto se transforma en un ejercicio de la fuerza del Estado, como lo vimos naturalmente en la democracia, o se transforma en una represión con consenso, que es lo que ocurre en el último tiempo. Lo que ocurría en dictadura, el ejercicio de la fuerza sin consenso, lo que ocurre ahora es el ejercicio con el consenso. Claro. La ley antiterrorista es un ejemplo claro, ¿no? Déjame pasar un cuadro que Ismael Jalil trajo, que es el último cuadro que vamos a ver en el día de hoy. Ahí está. Dice, desaparecido desde 1983 hasta... casi 200. 195 bueno, desaparecidos llevamos en democracia. Está bien. Digo, ¿cuál es la diferencia de estos desaparecidos con Julio López? Julio López, como Luciano Arruga, sí, son los 2 casos emblemáticos de las desapariciones. ¿Por qué? Y entonces nos enteramos ahora por un cuadro tuyo que hay 198 más desaparecidos. 195, 193 más. Sí. Ocurre que Julio López y el Luciano Arruga son emblemas de los 2 modos de actuación de la represión. En un caso, la represión que nosotros llamamos selectiva, la de esos sectores que pertenecen al pueblo organizado y que canalizan
la respuesta a las crueldades del sistema a través de organizaciones, su participación política, su militancia, su conocida trayectoria en los años 70, y en este caso se sintetiza en lo de Julio Jorge López. Y el otro es el caso típico del pibito de las barriadas pobres, que es tratado de ser comprado por la policía para que arme sus bandas, para que salga a robar para ellos, para que se transforme en un reguero del Paco y de la falopa, que es el gran negocio que hoy tiene y ostenta la policía en todos los lugares, y que forma parte de la mayor cantidad de víctimas de lo que nosotros llamamos la represión preventiva, es decir, la que se desata sobre la población pobre de nuestro país. Y en Luciano Arruga encuentra el emblema. Por eso se habla de ellos dos. La naturaleza si se quiere, la naturaleza de su desaparición responde a distintos motivos. El hecho, la modalidad es exactamente la misma y generalmente llevada a cabo por los mismos responsables. En Julio Jorge López está Echecolás, hombre clave de la policía de la provincia de Buenos Aires, y detrás de Luciano Arruga está la policía de la gobernación de Scioli. Es decir, estamos ante una tenaza que está claramente expuesta en estos dos casos. Pero guarda, hay 193 casos más que no están registrados en todo el proceso del 83 a la fecha. Está bien, estos son 193 casos de gente que bueno, técnicamente desapareció. Yo vengo de Concordia, por ejemplo, Entre Ríos. En Concordia, Entre Ríos, aparecieron como aparecían hace 30, 40 años atrás, en plena dictadura. Es decir, te lo tiran a un riacho. Ajá. Golpeados, vistos, llevados del pueblo por policías, y misteriosamente aparecen los cuerpos golpeados. 2 chicos lo dieron por muerto, uno sobrevivió y el otro lamentablemente falleció. Pero te pasan estas cosas como una práctica ya habitual. En el interior del país suele pasar, no sabés lo que es el sur del país. Hay muchísimos casos de esto, y sobre todo en lugares de detención, donde no solo desaparecen, sino que además también son sometidos a tortura. Caso Antillanca, caso Solano, es decir, te hablo de Chubut, te hablo de Río Negro, te hablo de Choel, te hablo de un montón del Bolsón, un montón de lugares donde estas prácticas pasan a ser lamentablemente habituales. Y otro dato importante, Andrés, 2 cosas pasan. Se ningunea esta información. Esto es a nivel, hasta te diría, continental. El acto del viernes contó con gente de Brasil, por ejemplo, que estaba asombrada por la naturaleza del acto que veníamos realizando nosotros en la Plaza de Mayo. Decían que en Brasil era insólito. No se podía concebir un nivel de denuncia como el que nosotros venimos haciendo desde hace 16 años. Y en México, cuando nos llamaron por este mismo tema, México nada menos, del mismo modo, tomaban como ejemplo este trabajo para ver si de algún modo ellos podían sistematizar la clasificación o el archivo de estos casos. Pero independientemente de todo esto, el tema que más nos preocupa a nosotros es la naturalización. Esto quiere decir que ya se ha admitido y se ha aceptado como que estas son prácticas que nos tenemos que acostumbrar, porque esto va a existir siempre. Te digo, me roban... No es Correpi, no es por responsabilidad de Correpi, al revés, Correpi va a ser la que va a decir que no hay manera de que se acepte tranquilamente una situación como esta. Se nos fue el tiempo. Quería agregar nada más, bueno, me robaron la goma del auto y la vecina me vino a avisar a los gritos pidiendo diciéndome hay que matarlos. Yo digo, bueno, le decía, bueno, me parece que hay instancias intermedias, por una goma de auto no vamos a fusilar a nadie, ¿no? No, hay que matarlos. Digo esto por lo de la naturalización de este concepto, ¿no? De las dos cosas, y a mí por lo que vos decías de esto de que los medios dan una manija a determinada versión, y entonces después lo demás pasa a ser ninguneado y naturalizado. Muy bien, el abogado Ismael Jalil, vecino de Castelar, integrante de la Coordinadora de la Represión Policial e Institucional, contra la represión policial e institucional. Gracias por haber venido, Ismael. Gracias por esta nueva invitación tuya, nunca lo vamos a dejar de reconocer. Bueno, gracias. Chao, hasta la semana que viene.